Bueno, pues varias cosas están sucediendo. Escuchábamos al ministro de Retiro, Arturo Saldívar, cuando se anunció la decisión de someter o de promover un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Está también, por otro lado, la denuncia que se anunció a Xóchitl Gálvez ante la función pública con, pues, la idea, supongo, de inhabilitarla para que continúe en la contienda electoral, para que pues no pueda ser la candidata de oposición. Y hay también el anuncio de senadores panistas que van a promover también un juicio político en contra del propio ministro en retiro, Arturo Saldívar. ¿Cómo pinta, digamos, este escenario? Si ya de por sí era una contienda electoral compleja, polarizada, en donde el presidente López Obrador ha estado continuamente metiéndose para favorecer a su candidata, pues cómo juegan estas dos nuevas piezas en el tablero político. Paula Sofía Vázquez, analista política, me da mucho gusto platicar siempre contigo, Paula. Hola, Ana, igualmente. Buena tarde a ti y a todo tu auditorio. A ver, hay que decirlo nada más de arranque. La Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, pues es el contrapeso democrático del Poder Ejecutivo y un contrapeso diseñado así constitucionalmente, o sea, no se lo están inventando, ¿no?, de entrada. Sí, digo, aquí le tendríamos que dar una clase a Ricardo Monreal sobre las atribuciones que tiene en una democracia constitucional como la que todavía somos hoy en México, de las atribuciones que tiene el Poder Judicial, ¿no? Sí. Y una de las atribuciones es, pues, precisamente limitar a través de varias herramientas, pues, las acciones, los excesos del poder tanto legislativo como ejecutivo. Uh-huh. Esa es la primera, tiene perfectas competencias para hacer esas cosas. Dos, pues también para dirimir controversias o acusaciones que se hagan para sus miembros y también para otro tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Ahora, este ataque, digamos, el Poder Judicial ha sido atacado por el presidente López Obrador, particularmente desde que el ministro en retiro Saldívar salió de la Suprema Corte, pues con una fuerza importante desde hace muchísimo tiempo, pero digamos esta movida formal de juicio político pues eleva el nivel de conflicto, ¿no? O sea, sí, es muy paradójico. Ahí me gustaría irme un poco más atrás, ¿no? Es muy paradójico que las personas que durante todo el sexenio celebraron la filtración de documentos jurisdiccionales, como en el caso Lozoya, como en el caso Medina Mora, como hoy están muy indignadas con la filtración de documentos. Uh-huh. Los que sí somos congruentes desde un principio hemos dicho, está mal que se hayan filtrado estos documentos. Uh-huh. Está mal que se haya filtrado la denuncia, y que no es una denuncia, son muchas denuncias. Uh-huh. Y son muchas denuncias que se han hecho a lo largo de los años, y algunas son anónimas y otras no son anónimas, y son de un montón de temas distintos. Uh-huh. O sea, es tráfico de influencias, pero corrupción, pero hay también temas como de acoso laboral, violencia laboral. O sea, básicamente es una carpeta importante, interesante de asuntos en contra de no es un ministro en retiro, no terminó su mandato, es un ministro en renuncia. Uh-huh. Arturo Saldívar. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y pues después de esto, lo que es muy penoso es que pues terminó siendo un asunto que ya está contaminado, tanto la filtración como esta respuesta que ha habido primero de Saldívar, diciendo que iba a tratar de abrir un juicio político contra la ministra presidenta por hacer lo que está dentro de sus atribuciones. Sí. Uh-huh. No se está inventando ninguna atribución, Norma Piña, al pedir una cosa que además lo único que ha sido hasta ahora es una notificación de que se va a abrir un proceso. Uh-huh. No se le está acusando de nada, no se le está funcionando con nada, no, nada más lo que están diciendo es, se va a abrir a partir de estas denuncias que se han recibido, se van a abrir estas investigaciones con este procedimiento. Creo que una cosa que vale mucho la pena es el procedimiento en el que explican cuál es las que ellos consideran pues la trama, la red de corrupción, cómo funciona la red de corrupción, cómo funciona la red de tráfico de influencias, cómo funciona la red de extorsión adentro del Poder Judicial y cómo esto se va eventualmente a investigar.
tanto el Colegio de Abogados como jueces y magistrados federales han apoyado expresamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto te dice algo, Paula? Sí, y yo creo que no solo son estos comunicados, sino también en estos días hemos visto a varios jueces admitiendo que fueron presionados de una forma u otra por Arturo Saldívar y sus colaboradores, y dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer en esos casos, ¿no? Que es decir, y yo coopero con la justicia. Uh-huh. Yo voy, yo doy mi testimonio, yo tengo pruebas, yo etcétera, etcétera. ¿No? O sea, lo que estamos viendo es un poco, y desgraciadamente, una cosa que debería haber sucedido tras bambalinas, la estamos viendo suceder en público. Sí. Y no sé qué tan bueno sea eso para el proceso de impartición de justicia, que es al final lo que uno debería de querer. Lo que uno debería de querer es que cualquier persona que cometa un acto de corrupción, o que abuse su poder, o que utilice su poder para extorsionar a personas que están jerárquicamente más abajo que ellos, pues sea sancionada. Sí. Ahora, ¿cómo le pega esto que está pasando al proceso electoral? Porque, a ver, Arturo Saldívar es ahora un cercanísimo colaborador de Claudia Sheinbaum, la puntera en esta contienda. Es el encargado, digamos, de diseñar el plan de trabajo si es que gana Claudia Sheinbaum en el área de justicia. O sea, es un personaje que hoy pues tiene quizá uno de los temas más importantes para la gente en sus manos. ¿Cómo pega todo esto a la contienda electoral? Y si le agregamos el tema de Xóchitl Gálvez, es decir, la intención, digamos, de inhabilitar a Xóchitl Gálvez como candidata. En este caso, el tema de la intención de inhabilitar a Xóchitl Gálvez como candidata me parece como una cuerda separada. Pero en el caso de Saldívar, mira, creo que pega de dos maneras curiosamente positivo y negativo. Uh-huh. Yo creo que todo lo que ha dicho, develar esta trama de corrupción, que en realidad lo que devela no es que una persona sea corrupta, sino que hay sistemas que se prestan a la corrupción, sí, termina dándole razón al presidente en el sentido de decir, el Poder Judicial tiene muchas áreas de oportunidad y tiene muchos problemas en materia de corrupción. Uh-huh. Eso me parece que ahí sí habrá poco argumento en contra, vamos. Uh-huh. Ahora, la parte que juega en contra es decir, sí, pero el que está en el centro de esa trama de corrupción es a la persona a la que tú tienes designada, dizque para hacer una reforma que precisamente elimine estos vicios, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ya es completamente un despropósito. Sí. Oye, a ver, pero déjame te interrumpo un segundo, porque yo me acuerdo que el propio ministro Saldívar anunció con bombo y platillo una reforma al Poder Judicial, en donde estuvo presente el presidente López Obrador, y que justamente todo el choro de la reforma que presentaron hace, ¿qué? Pues no sé, 2 años, 3 años, fue justamente el ataque a la corrupción, y ahora resulta que pues que no, y que se necesita otra reforma más, porque esa realmente no era la que se necesitaba. ¿O cómo está eso? Precisamente eso iba. Una de las cosas que a mí más me llama la atención del discurso del ministro en renuncia es que nos habla de los problemas del Poder Judicial, uno, como si él no hubiera formado parte del Poder Judicial hace 3.2 segundos, sí, y 2, como si él no hubiera impulsado junto con el presidente una reforma que se realizó en las condiciones políticas más ventajosas. Uh-huh. Respaldo, sí, del presidente, mayorías en las cámaras. O sea, podrían haber tenido la oportunidad de atacar este problema que hoy nos vienen a vender con una persona con poquísima legitimidad, que ahora sí va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues nuestra pregunta sería, ¿por qué les tendríamos que creer? Uh-huh. Ahora, lo dije ayer, lo repito hoy, no es como que al electorado obradorista les importa mucho la corrupción, porque uh-huh, entonces pues hubieran tenido algún problema con que Claudia Sheinbaum fuera abanderada del verde, uh-huh, y no la tienen. Uh-huh. Entonces tampoco creo que eso desgraciadamente afecte electoralmente. Y el tema de Xóchitl Gálvez, Paula. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es como un uso más mediático del juicio político que en realidad un uso jurisdiccional del juicio político, ¿no? Uh-huh. Si vemos el fantasma del juicio político, el susto del juicio político, ha sido usado a lo largo de este sexenio. O sea, creo que ya son 25 personas las que tienen una solicitud de juicio político ahorita en las cámaras.
¿no? Y están Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Jorge Alcocer, miles y miles y miles de personas a las personas que votaron en contra de la reforma eléctrica. O sea, tenemos un montón de personajes a los que a lo largo de este sexenio, pues Morena ha amenazado con tratar de meterles un juicio político, ¿no? Además, en este caso, pues hay una particularidad jurídica muy interesante, ¿no? Pues Xochitl Gálvez no tiene ningún cargo. Uh-huh. Entonces no entiendo, pues, juicio político a título de qué, si es una ciudadana que está contendiendo por un cargo público, pero pues ahorita no tiene ningún cargo. Uh-huh. Entonces también ahí, te digo, es una de esas cosas que se utiliza para espantar, y pues lo que te deja también muy claro es que si están tratando de recurrir al juicio político, quiere decir que ninguna otra vía jurisdiccional, es decir, un poco como pasó en el desafuero, ¿no? Tienes un tema administrativo, tienes un tema penal, tienes un tema civil, a partir del cual puedas recurrir a otra vía de la justicia. Claro. Pues bueno, se ponen las cosas difíciles, estamos ya más centrados en la campaña electoral, falta menos, digamos, de lo que ya hemos recorrido, pero bueno, seguramente este último mes y cachito serán muy, muy intensos, y ya pues tendremos oportunidad de platicarlo, ojalá, Paula. Claro que sí, cuando tú gustes, Ana. Te mando un abrazo. Gracias, Paula Sofía Vázquez. Ella, pues ustedes la conocen muy bien, está en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman en Foro TV y, por supuesto, analista política en muchos espacios. Las 6:41.